disposición unos minutos y quiero predicar en esta tarde basado en este Salmo 23, pero específicamente en el versículo 4. Fíjense que hay diferentes organismos internacionales que califican a la soledad como una epidemia del siglo XXI. Y ellos así lo tratan, como una epidemia, la soledad. Y paradójicamente en este mundo que está obsesivamente hiperconectado, ¿verdad? A través de internet, a través de las redes sociales, ahora es cuando más gente hay que se siente sola. Y esto lleva, hermanos, a una situación tan tremenda, porque la soledad se deriva, si miramos en el mundo, se deriva en una depresión, se deriva en adicciones, gente que empieza a drogarse, gente que empieza a tomar licor por causa de su soledad. Hay personas que por su soledad abusan de las sustancias tóxicas, y claro, todo esto trae enfermedad al cuerpo, porque todo esto destruye el cuerpo. Hay miles, podría decir que hay millones y millones de personas alrededor del mundo que se sienten solas, que son atacadas por la soledad, y otras que pues definitivamente están solas, ¿verdad? Pero eso es un problema pues bastante grande, porque la gente empieza a tomar antidepresivos, empieza a tomar un montón de sustancias, y todo eso les acarrea también al gobierno una carga, ¿no? Por la medicina que tienen que estar recetando los doctores. Pero al mirar este capítulo 23 del libro de los Salmos, podemos ver el valor extraordinario, el que tiene, hermanos, el que nosotros sepamos que Dios camina con nosotros. Y en esta tarde yo quiero que usemos la declaración que hizo el rey David, cuando él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué es un valle de sombra de muerte? Fíjense que, y lo voy a explicar un poquito más allá adelante, pero no está hablando en sí de la muerte, sino que, hermanos, yo creo que esto significa las dificultades diferentes que nosotros podemos enfrentar a través de la vida, dificultades que no son problemitas sencillos, sino que problemas bastante difíciles, las crisis que podemos enfrentar, los riesgos que corremos, y también pues las batallas que libramos. Incluso podemos hablar del negro valle de sombra de muerte, que algún día pues todos vamos a tener que atravesar. Pero es ahí, en el valle de sombra y de muerte, donde surgen las preguntas y respuestas, porque ahí empezamos a ver tantas cosas que suceden. Nos empezamos a preguntar: ¿por qué es que le sucede esto a él? ¿Por qué le sucede esto a ella? Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué le sucede esto a mi familia? ¿Por qué estamos atravesando por esta situación? ¿Por qué ese bebé muere en el vientre de su madre? ¿Por qué esta jovencita queda viuda con hijos? Y bueno, hay un montón de preguntas que nos pueden asaltar, para los cuales pues no tenemos una explicación y una respuesta que nos pueda satisfacer. Pero en medio de estas situaciones incomprensibles de la vida, hermanos, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que aferrarse a Dios y a sus promesas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es que en las tormentas de la vida debemos saber a quién tenemos que recurrir, tenemos que saber a dónde pedir ayuda, tenemos que saber dónde buscar consuelo en estos momentos que muchas veces surgen en la vida, momentos de presión, momentos de desafíos. Dice la palabra que es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. El capítulo 17 de Jeremías y versículo 5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre.
Pero 2 versículos después, en el versículo 7, dice: bendito el hombre que confía en Dios y pone su confianza en Él. Así que la misma Biblia nos dice que es mejor confiar en Dios y no confiar en los hombres. Pero hay momentos que en realidad, hermanos, pueden parecer valles de sombra de muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, por situaciones, hermanos, bastante graves, ¿verdad? Que pueden ser un valle de sombra y de muerte en la vida. Puede ser que alguien no haya pasado todavía por ahí, pero en el futuro le va a tocar, le va a suceder. Otros ya hemos pasado por ahí. Pero hablando de esto, quiero tocar o quiero señalar un punto que para mí se me hace bastante importante. Ante la agonía, hermanos, de la cruz, dice la palabra que Jesús, hermanos, sintió temor. Él en su humanidad sintió miedo. Lo asaltó el temor por lo que iba a pasar, por lo que iba a suceder, porque él sabía que iba a ser torturado, él sabía que iba a ser crucificado, y por último, él sabía que tenía que dar su vida. Pero a pesar del temor que él experimentó, que él tuvo, ese temor, hermanos, no lo llevó a renunciar al plan de redención. Al contrario, en medio de su temor, en medio, hermanos, de su miedo, buscó la fortaleza de su Padre para que se cumpliera el propósito eterno, hermanos, de la redención del hombre, de rescatar al hombre de su pecado. Pero Jesús, hermanos, ahí en Getsemaní, nos enseñó a orar y nos enseñó, hermanos, a pedir en los momentos de temor, a pedir en los momentos de expectación que pueden llegar a nuestra vida. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios no estamos exentos a que la crisis llegue en algún momento dado a nuestra vida. Yo les he dicho, por lo que yo he vivido, por lo que yo he pasado, cómo la vida le puede cambiar a uno en cuestión de segundos. En cuestión de 2-3 segundos, la vida puede cambiar. Pero Jesús lo vemos aquí, hermanos, en Getsemaní. Y dice la palabra, hermanos, que él no buscó ayuda en los sacerdotes de ese tiempo. No fue a buscar ayuda con su madre María. Tampoco le pidió ayuda a alguno de sus discípulos, sino que él prefirió ir al Padre y decirle en su humanidad, en medio de su temor, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, le hizo decirle al Padre en esa humanidad: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero el Espíritu Santo que estaba dentro de él le da el ánimo y le dice: pero no se haga esto conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Dice la palabra, capítulo 5 y versículo 7 de Hebreos: en los días de su carne, dice. Oiga, o sea, él era humano, él era hombre. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. O sea que él clamó a su Padre por lo que estaba pasando. Ese era el valle de muerte por el cual él estaba pasando. Y esa situación lo hace clamar. ¿Qué es un clamor? Clamar no es simplemente orar. Clamar es un quejido o es un grito de queja. Es, hermanos, un grito de dolor, un grito de aflicción. Y dice la palabra que con lágrimas él estaba clamando al que lo podía librar de la muerte. Y dice la Biblia que fue oído por su reverencial miedo. Tuvo miedo. Y me imagino que cuando él clamó en el Getsemaní a su Padre para que lo librara de ese valle de sombra de muerte, pues claro está, el Padre lo escuchó. Ya haber dicho el Padre: estoy oyendo el clamor de mi hijo, estoy oyendo la angustia, el dolor que él está pasando en este momento. Se dio cuenta de la situación que él estaba pasando. Se acercaban momentos difíciles para su vida. Se acercaban, hermanos, momentos donde iba a ser golpeado, torturado, crucificado, y por último él iba a morir. Pero el punto, hermanos, al que yo voy es que a pesar, hermanos, de que el Padre escuchó su clamor, de que el Padre escuchó su aflicción, el Padre no le quitó la cruz.
no lo libró de la cruz, no lo libró, hermanos, de la muerte. Lo que hizo el Padre fue que le dio el valor para someter el temor que él sentía y para poder enfrentar la cruz. ¿Qué es lo que yo aprendo al leer esto? ¿Qué es lo que debemos de aprender en esta tarde, hermanos, en este punto? Que, hermanos, que no siempre Dios nos va a quitar la aflicción, que no siempre Dios nos va a quitar el problema, que Dios no siempre nos va a quitar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque Él tiene sus propósitos. No que Él no tenga poder. Claro que tiene poder para quitarnos la aflicción, para quitarnos cualquier enfermedad. Pero muchas veces va a dejar que se prolongue. ¿Por qué? Porque Él tiene sus propósitos. Él tiene sus metas, hermanos, en nuestra vida. Y mire, hermanos, yo no sé, tal vez usted está pasando algo difícil en este momento, en estos días. Tal vez está pasando por un valle de sombra, de muerte. Pero déjeme decirle que la cruz que está cargando es una cruz que fue hecha a su medida. No va a pesar más de lo que usted pueda soportar, de lo que usted pueda aguantar. La cruz que nosotros podamos llevar en cualquier momento de nuestra vida es una cruz que está diseñada a nuestra medida, a nuestra medida. Y miren, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor, bueno, eso lo dice en capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual dice, habiendo sido propuesto gozo. Así lo dice la versión antigua. El cual habiendo sido propuesto gozo. Es un poco difícil entender esa versión, pero en la versión moderna dice: quien por el gozo que le esperaba, dice, sufrió la cruz. Por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Y dice la palabra de Dios: menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que cuando Jesús recibe esa fortaleza, cuando recibe ese poder para vencer el temor, ya no se fijó tanto en la cruz, sino en el gozo que le esperaba después de la cruz. El gozo que le esperaba después de su muerte. Mire hasta dónde puede llegar la ayuda de Dios, que uno no va a fijar sus ojos en la tribulación, en la enfermedad, en lo que está pasando, sino en la victoria que viene después. Porque según este capítulo 23 del libro de los Salmos, el Señor siempre está con nosotros. Y miren, aún las aflicciones de Jesús tuvieron un hasta aquí. Las aflicciones de Jesús no se hicieron eternas, sino que llegó el momento en que se acabaron. No las aflicciones que nosotros podamos padecer, tener, no van a ser eternas. Tarde o temprano, un día se van a acabar. Un día se van a acabar. Esa aflicción, ese temor, esa soledad que alguien pueda sentir, eso no va a ser para siempre. Eso se va a acabar tarde o temprano, pero hay que esperar en Dios. Pero volviendo al capítulo 23 del libro de los Salmos y volviendo a David, hermanos, fue un hombre que conoció la soledad. David conoció, hermanos, el desprecio, conoció, hermanos, la traición. Él conoció, hermanos, bueno, este hombre fue malentendido. David, hermanos, fue despreciado, fue amenazado. Él sintió todo esto, pero él sabía que Dios estaba con él. Él sintió el menosprecio, sintió la soledad. Cuando llega el profeta Samuel a ungir al nuevo rey de Israel a su casa, Dios ya había desechado a Saúl, ahora iba a ungir a un nuevo rey. Y llega Samuel a la casa de Isaí, la casa de David, y le dice: reúneme a tus hijos porque hoy Dios va a ungir al nuevo rey de Israel. Dice la Biblia que Isaí trajo a sus hijos, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba David? David estaba allá, dice, pastoreando las ovejas. Y no lo llamaron, no lo tomaron en cuenta, no lo invitaron. Él se sintió desechado, él se sintió solo, no lo tomaron en cuenta.
Y todos estaban ahí en la casa y él allá, nadie lo fue a llamar. Él sintió el desprecio, sintió la soledad. Se sintió solo, sintió la soledad cuando fue a enfrentar al gigante Goliat. Saúl no fue con él. Le hubiera dicho Saúl, pues, si tú vas a enfrentar al Goliat, yo me voy contigo y ahí nos apoyamos mutuamente. No. Ninguno del ejército se fue con él. Atravesó el valle solo, pero convencido de que Dios le iba a dar la victoria. Dice la Biblia que cuando él era pastor, dice que muchas veces se enfrentó con leones. No había nadie ahí que lo ayudara. Otras veces se peleó con osos. No había ahí quien lo ayudara. Estaba solo. Pero todas esas experiencias, hermanos, que él tuvo, lo hicieron decir con mucha razón: tú estarás conmigo. Yo creo que en esta tarde nosotros podemos decir también esta misma palabra: tú estarás conmigo. Porque así como ha estado en el pasado, está con nosotros y va a estar en el futuro también. Este hombre David conoció la soledad cuando, ya siendo yerno del rey Saúl, porque el rey Saúl le dio una hija para que se casara con él. Este rey Saúl se enceló de él, le tuvo celo y lo comenzó a perseguir como un delincuente peligroso. Y empieza David a huir porque su suegro lo quería matar. Empieza a huir, a esconderse en los desiertos. Estaba solo. Durmió en las cuevas estando solo. Él sintió, hermanos, la soledad, vivió la soledad. Pero nada impidió que los propósitos de Dios, hermanos, se llevaran a cabo en su vida. Sus valles, hermanos, de sombra y de muerte que él experimentó, la soledad que experimentó en toda su expresión, lo llevaron a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Ahora, yo quiero que entiendan esto. La Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora, es una sombra de la muerte, ¿no? No está hablando de la misma muerte, es una sombra de la muerte. La versión antigua dice sombra de muerte. Una sombra no puede hacer daño. Por ejemplo, la sombra de una serpiente no lo va a morder, ¿verdad que no? La sombra de una espada no lo va a matar, es una sombra. Y eso es lo que pasa cuando, hermanos, viene la aflicción a nuestra vida. Cuando viene la soledad, cuando viene la tribulación, cuando viene, hermano, la enfermedad, cuando viene un problema, cuando viene la pérdida de un ser querido. Esa es una sombra de muerte por la situación que se vive. Pero no es para morir, no es para matar. Y fíjense que este valle, hermanos, por el cual muchas veces podemos pasar, es un valle bastante profundo y bastante tenebroso. Pero el rey David dijo unas palabras, oiga, cuatro palabras. No temeré mal alguno. 4 palabras. Son 4 palabras que tienen que reducir, que tienen que aminorar, que tienen que atenuar el miedo que uno pueda sentir en medio de una crisis. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hasta este día Dios no nos ha dejado. Hasta este día Dios ha estado con nosotros. Y Jesús, como buen pastor, Él va delante de nosotros. Él nos conduce, nos guía. Por eso dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que sus ovejas lo siguen, dice. Porque Él va adelante, guiando, conduciendo, y sus ovejas lo siguen. Pero según este versículo, o según este capítulo, el Señor Jesús no solamente va adelante guiándonos, sino que también Él, hermanos, es nuestra escolta. ¿Qué es una escolta? Guardaespaldas. Él es nuestra escolta. Eso quiere decir, hermanos, que Él nos protege, que Él vela por nuestra seguridad. Él va delante de nosotros, pero nos va cuidando también. Ahora, hermanos, nos guía y nos escolta a través del valle de sombra de muerte.
Cuando a mí me balearon, yo sí pensé que me iba a morir. Cuando el tiro entró en mi cuerpo, yo pensé que me iba a morir. Y lo que viví después de eso, ese fue un valle de sombra, de muerte para mí. Unos dolores terribles en mi espalda. Horrible, horrible, terrible. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por momentos, tal vez no que los hayan baleado, pero sí. Tal vez una enfermedad, tal vez un problema, una crisis. Yo sé que han vivido momentos difíciles, vuelvo a repetir, la pérdida de un ser querido. Eso es una crisis. Eso es algo duro, algo tremendo. Pero miren de que Jesús experimentó la soledad, experimentó el abandono, experimentó la traición. Por eso en el capítulo 16, versículo 32 de Juan, Él le dijo a sus discípulos que el tiempo se estaba acercando. Ya el tiempo de la cruz estaba cerca. Y les dijo, viene el tiempo en que ustedes van a ser esparcidos. Viene el tiempo en que cada uno se va a ir por su lado y me van a dejar solo. Pero les dice Jesús, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, Jesús sabía que no estaba solo. Isaías capítulo 63, versículo 3 dice, solo yo he pisado el lagar, y de los pueblos ninguno fue conmigo. ¿Qué es el lagar? El lagar es un recipiente donde se machaca, donde se tritura la aceituna para que salga el aceite de oliva. Cuando se prensa, cuando se tritura la aceituna, entonces sale ese juguito que es el aceite de oliva. Jesús fue triturado. Dice la Biblia que fue molido por nuestros pecados. Por eso dice, y de los pueblos, dijo, ninguno fue conmigo. Pero él sabía que su Padre, que Dios, hermanos, estaba con él. El apóstol Pablo sufrió la soledad. El apóstol Pablo sufrió también el desprecio. Cuando le escribe en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en estas palabras: en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, todos me abandonaron. Allá estaba en la cárcel, preso, en Roma. Imagino que lo llevaron a juicio para acusarlo, para condenarlo. Y en mi primera defensa, dijo, ninguno estuvo conmigo, todos me abandonaron. Pero en el versículo que sigue dice, pero el Señor me ayudó. La versión antigua dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja a sus hijos. A mí no me ha dejado. ¿Y a usted? No nos ha dejado. Dios ha sido fiel. Entonces es bueno saber que no estamos solos. ¿Están escuchando? Es bueno saber que no estamos solos, que es bueno saber que ese Dios que habita en la eternidad, ese Dios que gobierna el universo, ese Dios que se sienta en las estrellas, hermanos, del firmamento, ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, está con nosotros. Yo no me siento solo. ¿No usted no se sienta desamparado? Porque Dios en su palabra nos promete estar con nosotros. Mire, en esta tarde, hermanos, yo hago mía. Yo quiero que ustedes hagan suya las palabras que Dios le dijo a Jacob en el libro de Génesis. Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Hago mía y usted haga suyas la promesa que Dios le hizo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Hagamos nuestra la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. O sea, Dios ha prometido caminar con nosotros. Mire, el mensaje que recorre todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios no abandona a sus hijos. Que Dios está con su pueblo. Que Dios camina con nosotros. Y lo que yo le pido al Señor en este momento, en este mismo instante,
Es lo mismo que le pido a Dios para ustedes. Que aprendamos, hermanos, a tener la seguridad que tenía David, de que el Señor cuida de nosotros como el buen pastor cuida sus ovejas. Cuando nosotros aprendamos a tener esa seguridad, vamos a ser libres de pasar sin ningún temor cualquier valle de sombra y de muerte que venga a nuestra vida. Pero hay que saber confiar en el Señor. Cuando dice la palabra, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero no solo aliento, esa vara, ese cayado nos va a dar consuelo, nos va a dar protección, nos va a dar dirección, nos va a dar paz. Porque ese es el Dios que tenemos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, es que miren, la Biblia está llena de promesas para que no dudemos del poder de Dios en nuestra vida. Hay una promesa tan preciosa que la podemos tomar para nosotros también en esta tarde. Yo quisiera que ustedes repitan esta promesa y que la hagan suya en esta tarde. Repitan conmigo, cierren sus ojos, repitan conmigo, con sus ojos cerrados, pero repítala con convicción. Repítalo creyendo que el Señor cumple esto en nuestra vida. Y diga conmigo, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Esa es promesa de Dios para nosotros. No tenemos por qué atravesar nuestros valles de sombra de muerte solos. Usted no tiene por qué atravesar o enfrentarse a sus gigantes solos. No tiene por qué lidiar con esa enfermedad usted solo. No tiene por qué, hermanos, lidiar con esos conflictos familiares, si es que los hay, solo. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios conoce perfectamente las irregularidades del camino y sabe que necesitamos de su ayuda. Él sabe que nosotros solos no podemos. No temamos, porque el Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece, el Señor nos acompaña. Y en Él tenemos la victoria. ¿Y sabe por qué? Porque Él camina con nosotros. Termino en esta tarde. Y les voy a leer un versículo. Y oiga las palabras de este versículo, que también son una promesa de Dios para nosotros. Escuche, Jehová en medio de ti. No dice Jehová a 10,000 millas de lejos, Jehová allá en el cielo, Jehová en otro continente. No, Jehová en medio de ti, poderoso. Él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Él se goza con nosotros. Por eso dice que Él sabe los pensamientos que tiene para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuándo Dios nos va a desear algo malo? No. ¿Usted algún día desearía algo malo para sus hijos? Ojalá que les vaya mal a esos. Ojalá que se declaren en bancarrota. Ojalá que les pegue una enfermedad. Ojalá que se vayan a estrellar. ¿Uno pensaría así de sus hijos? No. Uno como padre solo tiene pensamientos buenos para sus hijos. Así es Dios. Yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros o acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y aquí dice la palabra de Dios que Él se va a regocijar con nosotros con cánticos, se gozará sobre nosotros con alegría, porque Él está en medio de nosotros. Usted viva confiado. Por eso dijo David, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Como que dice, es una tontería andar oprimido. Es una tontería andar deprimido. Es una tontería andar triste si tengo un Dios
que todo lo puede, un Dios que está conmigo. ¿Por qué voy a andar oprimido? ¿Por qué voy a andar deprimido? ¿Por causa de la opresión del enemigo? No. Hemos pasado por valles de sombra, de muerte, pero hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Bendito sea su santo nombre, y que Dios bendiga este mensaje. Amén.